Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Inicialmente fue un trabajo de clase, aunque cuando lo realizó apostó fuertemente por la vida. Fue entonces cuando se preguntó por qué no moldear un vientre de una mujer en homenaje a la vida humana frente a la destrucción del aborto. Patricia es una joven estudiante de Bellas Artes en Madrid, autora de la escultura de Un vientre materno en gestación. Para su molde eligió a su amiga embarazada de casi 8 meses. Tenía sus dudas de su resultado, pero para su asombro la escultura gustó. Le hicieron muchas preguntas en clase y ella intuyó en sus caras que algunas personas habían pasado por la experiencia del aborto y que éste les había tocado de cerca. Fue valiente frente al resto de sus compañeros. Sus otras esculturas hablaban de desesperanzas y de lo mal llamado hoy en día arte. En verdad, según nos cuenta, muchas de esas piezas eran simplemente hierros retorcidos que aspiraban a simular algo. Patricia compagina sus estudios de Bellas Artes con magisterio. En plena juventud la existencia humana le apasiona y por eso ahora ha dado el primer paso, uniendo en esta escultura el concepto de belleza al del origen de la vida humana. Toda una llamada de atención en las aulas de la universidad. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Políticas sociales con perspectiva de familia en Reino Unido. Satanistas devuelven hostia consagrada después de que Archidiócesis de Oklahoma inició juicio penal. Iglesia en Filipinas publica sitio web por la próxima visita del Papa Francisco. Métodos naturales, los méritos de la Iglesia. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Jóvenes evangelizan en playas de España y Francia. Inauguran la ruta teresiana, de la cuna al sepulcro. Laicos españoles piden actuar en Irak antes de que sea demasiado tarde. Ayuda a la Iglesia necesitada critica que Izquierda defienda el aborto y no a niños por nacer. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. La Santa Sede propone el 28 de marzo como fecha para la visita del Papa a Ávila y Alba de Tormes. El Papa Francisco combatirá especialmente la esclavitud en 2015. El Papa celebrará en San Pedro una misa para conmemorar el centenario del genocidio armenio. Papa Francisco pide en carta al presidente de Irak hacer todo lo posible para resolver crisis humanitaria. Terminaremos con la audiencia general. A partir de octubre, las nuevas leyes que impulsa el gobierno británico deberán tener en cuenta cómo afectan a la vida familiar. Lo acaba de anunciar David Cameron, que se convierte en uno de los primeros políticos europeos que adopta la perspectiva de familia en sus políticas sociales. La decisión viene respaldada por una batería de medidas a favor del matrimonio y de la familia. La perspectiva de familia adoptada por el gobierno británico se mueve dentro de 2 coordenadas. Por un lado, pasa por retirar determinadas trabas creadas por el Estado. Ya sea un sistema de prestaciones que premia a las parejas que viven separadas o que penaliza a quienes trabajan fuera de casa, ya sea una excesiva burocracia que desincentiva la adopción de niños sin familia, lamenta Cameron. Por otro lado, la nueva perspectiva de familia asumida por el gobierno supone admitir que no todas las formas de convivencia tienen la misma funcionalidad social. Para la coalición es mejor apoyar las relaciones duraderas. El gobierno de Cameron ya decidió apoyar el matrimonio cuando empezó a financiar 3 tipos de cursos de orientación familiar, de preparación para el matrimonio, de formación para padres y madres primerizos y de asesoramiento a parejas en crisis. El arzobispo de Oklahoma City, Estados Unidos, Monseñor Paul Coakley, ha expresado su satisfacción porque el grupo de satanistas que había organizado una misa negra en la ciudad ha devuelto la hostia consagrada robada que planeaban profanar. La hostia ha sido entregada a un sacerdote el 21 de agosto a través del abogado de Adam Daniels, quien organizó la misa negra. El grupo ocultista Dagma de Angram and You programó una misa negra en Oklahoma City Civic Center Music Hall para el 21 de septiembre. Una misa negra es una ceremonia sacrílega que invoca a Satanás y se burla de la misa, incluyendo la profanación de la Eucaristía, generalmente tras robar una hostia consagrada de una iglesia católica y usándola en un ritual profano y sexual. La decisión de devolver la hostia se ha producido rápidamente después de que el 20 de agosto la archidiócesis presentara una demanda judicial denunciando que la hostia habría sido robada de la iglesia. Monseñor Coakley ha indicado que he expresado mis preocupaciones y señalado cuán profundamente ofensivo esta propuesta de acto sacrílego es para los cristianos y especialmente para los más de 250.000 católicos que viven en Oklahoma. El arzobispo ha pedido que en cada parroquia se rece la conocida oración de San Miguel Arcángel al final de cada misa desde el 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración, hasta el 29 de septiembre, fiesta de los Arcángeles.
Además, el arzobispo ha pedido que cada parroquia realice una hora santa, desde el 15 de agosto hasta el 21 de septiembre. Monseñor Cockley presidirá una hora santa, una procesión eucarística y bendición en la parroquia de San Francisco de Asís en Oklahoma City, el 21 de septiembre a las 3 de la tarde, el mismo día en que está programado el evento satánico. Del 15 al 19 de enero, el Papa Francisco visitará Filipinas para llevar consuelo a la población afectada por el tifón Haiyan del 2013. Por ello, la Iglesia local ha publicado un sitio web sobre este evento. Tal como se lee en www.papalvisit.ph, página oficial para esta actividad, las palabras que animan los preparativos son misericordia y compasión. En este sentido, aunque todavía no está confirmado el programa de la visita, queda claro que el Sumo Pontífice recorrerá algunas zonas afectadas para escuchar y consolar a los afectados. Como se sabe, el pasado 8 de noviembre, el tifón Haiyan arrasó con vientos de más de 300 km por hora gran parte del archipiélago de Filipinas. A su paso dejó 6.200 muertos, 1.800 desaparecidos y miles de damnificados. En la web también se puede encontrar un vídeo titulado Todos somos hijos de Dios, a modo de dinámica, y la oración nacional por la visita del Papa para ser rezada antes de la oración poscomunión de cada misa hasta el 14 de enero del 2015. La presencia del Papa se concretará después de su viaje a Sri Lanka del 13 al 15 de enero. El diario francés Le Monde se ha hecho eco de una interesante investigación de François Beguin y Laetitia Clabler sobre la vuelta al auge en Francia de los métodos naturales de regulación de la fertilidad. Lucheta Scarafia escribe: en el fondo es una especie de rehabilitación de la vituperada humane vitae. Lo que llama la atención de Le Monde es la carencia de información sobre lo que es el método más seguro y eficaz de regulación de la fertilidad, el método Billings, que ha sido probado con mucho éxito desde hace décadas en muchos países, entre los que está incluso la China comunista. Un método sencillo basado en la observación del propio cuerpo por parte de las mujeres, que no implica cálculos complicados y que no perjudica su salud. Resulta extraño que las feministas nunca se hayan dado cuenta de que existía este método que parece hacer realidad todos sus deseos. Un nuevo festival de evangelización. Se trata del Festival del Anuncio, en el que están participando un total de 350 jóvenes españoles y franceses en 14 localidades costeras. Este festival es un movimiento de evangelización de origen francés que comenzó en el año 2007 y que desde entonces reúne en agosto a cientos de jóvenes a partir de 18 años. En España se encuentran en las ciudades de Xàbia, Alicante, San Sebastián, Ibiza y Santander, y pretende colaborar en la evangelización a los veraneantes en las playas y lugares públicos. En el caso de Xàbia, los jóvenes han instalado con la colaboración de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto una capilla en una carpa en la playa del Arenal, y en ella está expuesto el Santísimo e invitan a los veraneantes a acudir a orar. En la pasarela que conduce a la carpa se han instalado velas encendidas para marcar el camino. Está previsto que el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, visite la carpa y ore con los jóvenes participantes del Festival Anuncio. El pasado fin de semana, tras 2 días de convivencia en Roncesvalles, Navarra, con tiempos de oración y formación, los participantes fueron enviados a evangelizar a las ciudades de misión del festival. Después de evangelizar durante una semana en las localidades asignadas, los participantes se reunirán en París, frente a la Basílica del Sagrado Corazón, donde se celebrará un encuentro de acción de gracias. Este jueves 21 de agosto hasta el próximo 25, un grupo de peregrinos, algunos a pie, otros en bicicleta y a caballo, han partido desde Ávila, en España, para inaugurar la ruta teresiana de la cuna al sepulcro, con la que se pretende rendir un homenaje a Santa Teresa de Jesús con motivo de su 5º centenario de nacimiento, un evento que se celebrará el próximo 2015. El recorrido consiste en 5 etapas de 110 kilómetros que unen Ávila, lugar de nacimiento de Santa Teresa, y Alba de Tormes, donde falleció la mística, pasando por tierras de la Santa Andariega, como también es conocida Teresa de Jesús. La ruta enlaza la ciudad de Ávila, donde Teresa nació y vivió la mayor parte de su vida, donde comenzó la Reforma del Carmelo y escribió el Libro de la Vida, el Camino de Perfección, y terminó las Moradas con Alma de Tormes, donde Teresa asentó su 8º palomarcico en 1571, el convento al que volvió en otoño de 1582 enferma de muerte para terminar su camino en la tierra. Como parte del recorrido está previsto que el próximo sábado 23 los peregrinos lleguen al convento de Duruelo, primera fundación de los Carmelitas Descalzos. En este lugar ocurrirá la apertura oficial de la ruta teresiana en el marco de una celebración eucarística en la que participará la Comisión para el 5º centenario de Santa Teresa de Ávila, así como los padres y las madres carmelitas, los peregrinos, además de los miembros de la sociedad civil, que con esta iniciativa se unen a los festejos de la Santa Española.
La conclusión de la ruta inaugural del Camino Teresiano será el próximo lunes 25 de agosto en Alba de Tormes. Allí los peregrinos participarán en las fiestas para recordar la experiencia mística de la transverberación de Santa Teresa de Jesús. La ruta teresiana, de la cuna al sepulcro, no es la única que se ha desarrollado en España con motivo de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El pasado marzo, al conmemorarse los 499 años del nacimiento, también fue presentada la ruta Huellas de Teresa. La Comisión Permanente del Foro de Laicos de España emitió un comunicado en el que denuncia la persecución que están sufriendo los cristianos en Irak a manos del Estado Islámico y llamaron a la comunidad internacional a tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. Denunciamos ante el mundo dicha persecución que se torna más horrorosa al ser hecha en nombre de una religión. Ofrecemos nuestra cercanía, solidaridad y oraciones por esos hermanos que sufren al tener que abandonar su propia patria para no ser masacrados. Condenamos los asesinatos y crímenes que se han realizado. Esto es una grave ofensa a Dios. Pedimos a la comunidad internacional, a los organismos de Europa y a los gobiernos occidentales que tomen medidas efectivas para que dicha persecución cese. Hacemos nuestras las palabras del observador del Vaticano en la ONU, Monseñor Silvano Tomasi. Hay que intervenir antes de que sea demasiado tarde. En ese sentido, pidieron al resto de católicos españoles no ser indiferentes ante tal persecución. No olvidemos que el silencio es, muchas veces, el cómplice más cómodo de las iniquidades. Imploramos a la Santísima Virgen María, Reina de los Mártires y Reina de la Paz, que obtenga de su Divino Hijo gracias de perseverancia para los católicos de Irak y toque los corazones y convierta a quienes les persiguen, señalaron. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda Humanitaria de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, criticó que los políticos de izquierda en España defiendan un supuesto derecho al aborto, oponiéndose a la reforma de la ley del aborto que está realizando el Gobierno y no protejan la vida de los niños por nacer. En declaraciones a la agencia española Servimedia, Javier Menéndez Ros lamentó que cualquier modificación a la actual ley del aborto, aprobada por el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y que permite incluso que jóvenes de 16 años se sometan a abortos, es impopular porque quienes se oponen vociferan mucho. El directivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada lamentó que el actual gobierno del Partido Popular no pone en marcha la nueva ley al no sentir la presión suficiente de parte de su electorado. Además, Menéndez Ros denunció una creciente intolerancia al cristianismo en España. En España hay personas a las que parece que les molesta que se practique el cristianismo, dijo, y criticó la ridiculización de símbolos religiosos realizada por grupos anticlericales, pues son comportamientos que solo fomentan la intolerancia. El Vaticano planea que el Papa Francisco visite Ávila y Alba de Tormes el 28 de marzo para coincidir con la fecha del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, en el año en que se conmemora el 5º centenario de su alumbramiento. Parece ser que el pontífice desea estar en Castilla y León muy al comienzo de la primavera, lo que significa que Francisco intenta cuadrar su agenda para estar presente el día central del centenario. De momento, la opción con más probabilidades para este viaje de un solo día sería el vuelo directo desde Roma a Madrid, desde donde el Papa se dirigiría posiblemente en helicóptero a Ávila. Allí la visita se centraría en el lugar en el que nació la Santa Andariega y también en la primera fundación de la mística, el convento de San José. Después el sumo pontífice partirá por aire a la localidad salmantina, donde conocería el convento de la Anunciación, donde las madres carmelitas custodian el sepulcro de Teresa de Jesús y las reliquias del corazón y el brazo incorruptos de la Santa Abulense. Desde Alba se desplazará al aeródromo de Matacam, desde donde volaría directamente a Roma. Todo ello estaría previsto que se realizara en una mañana. El Papa Francisco anuncia el tema del mensaje para la 48 Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero de 2015. Ya nunca más esclavos, sino hermanos. Con frecuencia se piensa que la esclavitud sea un hecho que pertenece al pasado. Sin embargo, esta plaga social se encuentra fuertemente presente también en el mundo de hoy. El Papa Francisco celebrará el próximo mes de abril una misa para conmemorar el centenario del genocidio que en 1915 terminó con la vida de cientos de millares de armenios en Turquía, durante la dominación del Imperio Otomano. El anuncio es, en realidad, la aceptación de una invitación que la Iglesia Católica Armenia había realizado al Papa, según ha precisado el párroco de la Iglesia Armenia en la que se ha celebrado la misa, Pablo Hakimian, que ha recordado que el año pasado el patriarca armenio católico Nerses Bedros, 19º de Cilicia, estuvo tratando la cuestión con el pontífice. En la carta enviada al presidente de Irak, Fuad Masum, el Papa Francisco hizo un llamado a todos los hombres y mujeres que tienen responsabilidades políticas para que usen todos los medios para resolver la crisis humanitaria desatada en el país a raíz de las persecuciones del Estado Islámico contra las minorías religiosas, entre ellas la cristiana.
La carta fue entregada por el cardenal Fernando Filoni, enviado especial del Santo Padre para atender y apoyar a los refugiados. Me dirijo a usted con el corazón lleno de dolor mientras sigo el brutal sufrimiento de los cristianos y de otras minorías religiosas obligados a abandonar sus casas mientras sus lugares de culto son destruidos, escribió Francisco. El Papa también le pedía al presidente iraquí que reciba al cardenal Filoni en estos trágicos momentos y le expresaba su gratitud por todo lo que el pueblo iraquí pueda hacer para aliviar los sufrimientos de sus hermanos y hermanas. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos, a mi regreso del viaje apostólico a Corea, quiero dar gracias a Dios y a todos los que han contribuido a su realización, especialmente a los obispos coreanos, a la señora presidenta y a las autoridades locales. Los dos acontecimientos principales de mi visita, la beatificación de 124 mártires y el encuentro con los jóvenes, me han permitido presentar a la Iglesia como una familia que transmite a las nuevas generaciones la fe recibida de sus antepasados. La memoria de los mártires que fueron capaces de entregar sus vidas por aquello en lo que creían constituye un ejemplo para los jóvenes de hoy y les da motivo para vivir con esperanza. La Iglesia coreana nació de la fe de algunos fieles laicos que, fascinados por la sabiduría de las Escrituras, las estudiaron y las adoptaron como regla de vida. Sus aldeas se inspiraron en la comunidad apostólica de Jerusalén, que tenía todo en común. Por eso he animado a los cristianos de hoy a ser solidarios con los más pobres y marginados. Además, he tenido la oportunidad de hacer un llamamiento y una oración por la reconciliación de todos los hijos de la tierra coreana que aún sufren las consecuencias de guerras y divisiones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina y otros países latinoamericanos. De modo especial, saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo, está aquí presente, que es parte de mi identidad cultural. Que la peregrinación al sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo aumente en su fe y estimule su caridad para con los pobres y necesitados. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.